Volvimos después de un tiempito. Sí, de un tiempito, nos tomamos un descanso de esta plataforma, de este formato, porque te gusta mucho. A mí me encanta el formato podcast, el formato radio. Sí. Bueno, soy muy consumidora de podcast, ya lo sabes. Te consumo todos los podcasts que hay dando vueltas. Sí. Pero volvimos como desde otro lado también, ¿no? Desde Porque otro lado. cuando hicimos la primera edición, digamos, del podcast, DAE no existía. No existía DAE. No existía. Se estaba gestando ahí algo, Se estaba gestando porque Sí. veníamos trabajando mucho con colegas y con el tema de las plataformas, de las problemáticas en sí que... Sí. Estábamos también encontrando un poco nuestra identidad respecto a lo que queríamos transmitirle a los profesionales, a los colegas, que siempre tuvimos una comunidad muy activa, que nos siguen, que nos apoyan, y queríamos como nutrirlos desde otro lugar, porque empezamos con todo lo que tiene que ver cursos, talleres para profesionales de la práctica, siempre es de la práctica, pero bueno, después lo viramos. Lo viramos para otro lado. Lo viramos, sí, no, estuvo bueno en verdad darnos cuenta de que creo los problemas que nosotras teníamos los tenían todos, sí. O la gran mayoría de los colegas. Sí. Bueno, también el estar en redes sociales nos llevó un poquito a entender eso, que esas Laura y Juli del 2017, bueno, de por allá atrás, ¿no? Muchos años. Eran los colegas, eran todos los colegas, éramos todos. Éramos todos sí. Desbordados. Sí. Claro, bueno, y eso, que se asemejaban, el desborde, la desorganización, cobrar muy mal, no saber cobrar honorarios, cobrar 2 pesos con 50. Bueno, uno se va olvidando, deudores, ¿no? Uno se olvida. Se olvida. Sí, te olvidas. Yo creo que como que las cuestiones traumáticas en la vida las borras de la cabeza. Sí, no sé si las definiría como traumáticas, pero sí que fueron épocas como arduas. Sí, lo que yo me acuerdo de esa etapa, digamos, de la profesión, es que yo decía, no veía como la luz al final del túnel, decía como, ¿esto va a ser así toda la vida? Claro. O sea, toda la vida voy a estar corriendo atrás de los plazos, toda la vida voy a estar cobrando mal, cobrando a resultado, cobrando a destiempo, rogando que me paguen. ¿Te acordás la clienta que quiso abonar con sábanas? Sí. Bueno, sí, con sábanas y acolchados creo que era. Acolchados. Y estaba casi que lo tomamos igual, casi. Bueno, eso, yo creo que el poder entender que había una forma distinta de ejercer la profesión y de vivir de la profesión, nos inspiró, ¿no? Sí. A llevar a los colegas por ese camino. Llevar por ese camino. Síganos. Claro, como dijimos, bueno, encontramos por lo menos una luz en el túnel, entonces digamos, che, los que quieran venir por este túnel, síganos, claro. que le encontramos una vuelta, por lo menos algo que nos hacía un poco más feliz, porque creo una de las cuestiones que queríamos también conversar hoy era esto que planteas, que creo que hemos tenido esta conversación. ¿Cómo nos veíamos en 5 años? Y si nos veíamos haciendo lo que estábamos haciendo y de la misma manera. Yo creo que tuvimos esta charla muy puntual. En 2020. Sí. En la pandemia que nos agarró un poco... Sí. Bueno, a todos, ¿no? Como épocas, pero momentos. Empezamos un poco con la espiritualidad, ahí el coaching. Bueno, nos veíamos en 5 o 10 años haciendo lo mismo y era dura la respuesta. Era re duro porque me acuerdo perfecto de una conversación, por supuesto, pandemia, muchos audios que nos intercambiábamos. Muchísimo. En donde hablábamos de ¿Qué posibilidades veíamos tipo en 5 años de que nuestro estudio funcionara sin nosotras? Decíamos, ¿es posible el estudio funcionando sin nosotras? Y en ese momento no había chances de que nosotras pudiéramos ver eso como una posibilidad cierta porque todo hacíamos. Literalmente todo. Hacíamos todo y también algo que, bueno, yo me siento muy identificada, supongo que te pasa lo mismo con muchas colegas socias que están en el programa. Sí. Todos juntas. Todos juntas, a todos lados, tiqui, a la mediación, a las entrevistas. A la entrevista, juntitas, sí, todas juntas. Todas. Bueno, es algo muy típico, eso también, creo que en el programa lo terminamos de entender, que cuando uno tiene un socio, gran parte de tener una sociedad tiene que ver con lo emocional. Sí. Es mucho más fácil transitar la vida de a dos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, no siempre y cuando te entiendas y encuentras un compañero que más o menos vaya para el mismo lado. Si claro. no, puede ser
mucho más complicado. Exacto, ¿no? pero es más sencillo transitarlo acompañado, sobre todo en los inicios que no tenés mucha idea de muchas cosas y están las inseguridades. Exacto, ver qué te estás terminando de formar también, ¿no? Como profesional o empezando a formar como profesional. Entonces es más sencillo. Formar criterios. Claro, y uno va aprendiendo y yo creo que hay una transición en donde es lógico que todo se haga de dos, pero después es muy necesario poder como... Sí, escindir, separar. Sí, separar, darse cuenta cuál es, bueno, lo que hablamos siempre, las fortalezas de uno, las debilidades del otro, como en dónde compensamos, y sobre todo para también una cuestión de eficiencia de tiempo, ¿no? O sea, tenés dos recursos que en definitiva, si lo hablamos en términos más empresariales, son dos recursos que además son los más importantes dentro de la estructura, porque son quienes lideran el equipo. Destinamos todo el tiempo a lo mismo. Entonces, bueno, obviamente no es eficiente. Y esto que bueno, que vos decís de equipo, porque muchos dicen, bueno, pero no es lo mismo trabajar solo o trabajar con un socio, ser dos, que tener toda una estructura. Bueno, nosotras hace un tiempo pudimos crecer y tener una estructura de trabajo, un equipo de trabajo, pero en ese momento éramos nosotras y una secretaria. Sí, pobrecita, que hacía de todo, obviamente, porque así como nosotras hacíamos de todo, lógico. Ella también hacía de todo. No es que éramos una mega corporación y no, éramos nosotras dos y una secretaria que nos ayudaba, que por temporadas era media jornada, tampoco es que teníamos total disposición. Pero bueno, creo que el pensamiento de empezar a pensar como equipo, aunque seas dos, y empezar a formar tu estructura de trabajo, a pesar de que sean dos, es lo que te va a empezar a hacer la diferencia de cómo querés crecer. Sí, creo que a nosotras el puntapié fue, no quiero seguir así, ¿no? Como, en esa pregunta de, ¿nos vemos así en 5 años? Fue como, ¿5 años más? Es un montón. Sí, como, wow. Y yo veo que, bueno, hay profesionales, hay quienes se sienten a gusto o niegan, no sé. pero bueno, dicen estar conformes con ese modelo de laburo. La gran mayoría, o por lo menos con quienes nosotras contactamos, obviamente porque por algo nos siguen, ¿no? Son personas profesionales que buscan otra cosa, que buscan trabajar de otra manera y a mi criterio que buscan disfrutar un poco más de su jornada de trabajo, porque ciertamente el abogado, como muchos de los profesionales independientes, hay un montón de tareas que no tienen que ver con tu profesión, que tienen que ver con llevar adelante un emprendimiento, que muchas son muy operativas, que son administrativas, que si vos las vas a hacer todas se te va a ir la vida en eso. Total, ¿no? Sí, es que además son cosas que realmente te pueden hacer la diferencia en tu negocio, pero que nadie te explica que las tenés que hacer, nadie te explica cómo las tenés que hacer. Y estoy hablando de cosas básicas como una factura, o sea, cómo inscribirte en el monotributo. Sí, vayamos a las bases. Tipo, claro, inicias, listo, te recibiste, ¿y ahora? ¿Y ahora? Bueno, en principio necesitas un contador, pero ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, sí, ya empezás con un montón de tramiteríos, venís del título, del trámite, de esto, del otro. Bueno, sí, necesitas medianamente estar con tu zona contable medianamente ahí determinada. Bueno, necesitas inscribirte, nadie te lo explica, tenés que contratar a alguien, tenés que empezar, bueno, a ver hasta dónde puedo facturar, qué es lo que tengo que facturar, me regularon honorarios, cómo los cobro, bueno, todas cuestiones que no tenemos ni idea. Y hay que salir a enfrentar la vida desde ese lugar. Y un poco vas aprendiendo medio a los tortazos, ¿no? Sí, como que la vas dando así con los problemas que muchas veces te van surgiendo y las bombitas que te van explotando. Es como, uy, me están intimando de la caja, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y ¿Qué tenía que hacer? Sí, claro, hay una CAO, hay como, tengo que pagar aportes. ¿Qué? Bueno, son todas cosas que... Nadie me avisó. Es que nadie te avisa. No, sí. Y uno lo va aprendiendo así, como vas pudiendo. Yo recuerdo de estar en la facultad y escuchar, no sé, a compañeros que quizás ya trabajaban en estudios jurídicos o mismos a los profesores y qué sé yo, que quizás algo decían. Yo no terminaba de entender cómo era el sistema. O sea, qué era ingresos brutos, qué era irresponsable inscripto, el monotributo, esto, lo otro, por qué los honorarios era para mí un chino básico. Sí. Y bueno, obviamente lo entendí mucho tiempo después. Sí. A la misma vez, difícil cuando recién te recibís,
poder contratar, porque también es otra alternativa, o sea, o aprendés vos o contratás gente que lo haga por vos, ¿no? También. Buenísimo, pero en el medio tenés que generarte los ingresos, salvo que, bueno, tengas la suerte de que, no sé, toda tu familia tiene un estudio jurídico y listo, te vienen los clientes ya servidos. Que no fue nuestro caso. En línea, no fue nuestro caso para nada, nada más alejado de eso, pero en líneas generales no es la norma de la gran mayoría, la mayoría la reman. La reman. Sí. Y empiezan a buscar clientes como pueden. Hay muchas dificultades también en eso. Muchísimas dificultades. Pero porque no somos conscientes de cómo es el sistema. O sea, yo creo que una de las grandes problemáticas que tenemos de los profesionales que salen a trabajar o querer trabajar de su profesión es que nadie lo ve como un negocio. Es como que tengo un título, tengo que conseguir clientes. Quieren ir a la audiencia. Claro, sí, pero no entienden la parte de cómo hago dinero con eso. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Porque es como... Y bueno, ahí siempre vemos la gran mayoría de los profesionales que se llenan de casos, no cobran la entrevista, no hablan de honorarios, no presupuestan, no nada. Tienen muchísimo trabajo o tienen trabajo, pero no lo cobran. Entonces... Ahí les empieza a hacer ruido, decir, che, estoy trabajando, pero no hay una remuneración. Acá hay algo que no me empieza a cerrar. Muchos colegas que tienen mucha cantidad de trabajo y de ingresos, cri-cri. Sí. Porque no saben cobrar, no saben hacer valer el trabajo, el tiempo. Estamos muy maltratados también los abogados, ¿no? Hace un tiempo leía una publicación de alguien, de un abogado en LinkedIn, que era de otro país, pero aplicaba perfectamente, que hablaba de justamente el abogado como el felpudo del sistema. Te maltratan en el juzgado, te maltrata el juez, te maltrata el empleado de tribunales, te maltrata el cliente, te maltrata la contraparte. Sí. Y todo es culpa tuya. Si no llegas con un plazo es tu culpa, pero el juzgado puede demorarse un mes en un plazo que no pasa nada. Bueno, como... Yo me he sentido muy mal con eso, porque en una parte de la carrera, de la profesión, o sea, cuando empecé a ejercer, realmente sentía muchísimo maltrato, era todo muy hostil. Las audiencias, que en ese momento eran todas presenciales, no había esto de la virtualidad, el trato era tremendamente hostil. Ya desde el juzgado, porque sos recién recibido, porque te subestiman por la edad o por la experiencia, por ser mujer, por no tener hijos, por no estar casada, o sea, no importa la condición, era subestimarte y maltratarte, y era una hostilidad, o sea, bueno, es obvio que te va endureciendo en un punto, porque bueno, cuando recibís tanta hostilidad de todos lados, pero digo, es un golpe duro, ¿no? Porque no te lo imaginás estudiando eso. No, uno tiene además como cierta idea de prestigio de la profesión. Total. Y pasás de eso a la realidad, bueno, tanto en mi caso como en el tuyo, nosotras trabajamos mucho tiempo antes de recibirnos en estudios jurídicos, entonces ese golpe lo tuvimos antes, ¿no? Pero yo cuando empecé a trabajar en el estudio, que ya lo sabés, me pasó un poco de chocarme con eso, como, yo tenía esta imagen de lo que es un abogado y de lo que hace un abogado, y de repente tengo que ir al supermercado a comprar las compras, porque no hay, claro, no es una empresa, no hay una corporación acá, tengo que salir corriendo para pagar un bonito, y soy medio caete, y no sé qué, y pensar que hay profesionales que durante toda su carrera se ocupan de todas esas cosas. Bueno, volvemos un poco al inicio de la conversación, pero es ese frontazo que te das entre donde todo el mundo te maltrata, donde vos te creías que eras el abogado de traje que iba a la audiencia y que, ¿no? Y defendía al cliente y que ponía la ley y el juez, y te encontraste con que sos un poco el felpudo. Sí. Qué triste, me acabo de deprimir un poco. Todo me acaba de deprimir un poco. No, pero bueno, la realidad es que encima los abogados vamos con esto por la vida de que, y sigue sucediendo, ¿no? Y sigue sucediendo de que, abogado, bueno, mejor, vos, como que socialmente estamos muy mal vistos. Y eso fue algo que a mí siempre me chocó porque no me sentía para nada identificada. Pero bueno, yo sé que también muchos del otro lado se van a identificar con esto de estar yendo a pagar el bono o yendo a comprar papel higiénico, no sé, cualquier cosa, y vos decís, bueno, estudié un montón de años y estoy haciendo esto. Bueno, sí,
sí, el inicio puede ser bastante duro y bastante chocante con la realidad. Sí, es áspero. Pero bueno, la buena noticia de vamos a levantar un poco porque venimos para abajo. La buena noticia de todo esto es que le encontramos la vuelta. Le encontramos la vuelta. Le encontramos la vuelta, por lo menos para no seguir la seguimos encontrando, ¿no? Porque uno siempre va aprendiendo todos los días y vas perfeccionando. Y eso me parece que es súper importante, ¿no? Tener la motivación para siempre crecer un poquito más, perfeccionar un poquito más tus sistemas, el método que encontraste. Sin dudas es así. Pero le encontramos una vuelta importante. Sí, por lo pronto para poder elegir, y creo que es algo que a ambas nos gusta mucho de la forma que tenemos de trabajar, de que estamos constantemente preguntándonos qué queremos hacer, ¿no? Todo el tiempo, casi que una vez por mes. Bueno, quiero seguir haciendo esto, sí o no. Sí. Y sentirse con la libertad de poder elegir, ¿no? De poder elegir dentro de lo que es las gamas de color de la profesión, qué sí quiero seguir haciendo y qué no quiero seguir haciendo. Y bueno, yo particularmente en las llamadas, en las charlas de DAE, lo hablo mucho de eso con los colegas, ¿no? Bueno, hacerte una lista de todas las tareas que haces en un día y realmente de todas esas tareas que haces, ¿cuáles te gustan? ¿Cuáles realmente querés seguir haciendo? Y cuáles las haces porque no te queda otra. Sí. ¿Cuáles te pesan? ¿Cuáles te gustan? Bueno, hay que encontrarle la manera de son tareas que hay que seguir haciendo, ¿no? O sea, esto hay que ser honesta, porque ahí está. O sea, vas a tener que seguir pagando los bonos, vas a tener que seguir facturando, vas a tener que seguir haciendo presupuestos y un montón de cosas, de tareas que quizás hablando con los gestores, diligenciando cédulas, son cosas que tu estructura las tiene que seguir haciendo, pero quizás no vos en persona. Sí. Y eso te va a alivianar porque vas a poder empezar a pensar en cómo hacer crecer tu negocio. Creo que lo difícil ahí y el gran desafío en muchos, en algunos no, hay gente que está muy dispuesta a hacer esa transición, pero hay todo un sector que les cuesta un montón el soltar también, ¿no? Hay algo del control ahí, en donde nadie lo va a hacer mejor que yo. Uy, cómo cuesta delegar y cómo cuesta aceptar el estilo del otro. Bueno, es todo un laburo, por eso trabajamos tanto la mentalidad también. Y es que es fundamental, yo creo que para poder tener un negocio que prospere y que funcione, hay que tener un cambio de mentalidad muy importante. Sí. Y creo que una de las cosas buenas que hemos tenido durante todos estos años, que trabajamos juntas, que hicimos crecer nuestra empresa y demás, es que no todos los tiempos fueron prósperos, no todos los tiempos fueron buenos. Hemos pasado pandemias, reestructuraciones, embarazos, separaciones, problemas económicos, muchas cosas, pero creo que una cosa sí nos salvó fue siempre el empuje de querer seguir yendo para adelante y de reestructurarnos nosotras para poder salir, ¿no? de esa situación y seguir adelante. Sí. Y yo creo que eso hace la diferencia en un negocio, porque es muy normal frustrarse y quedarse en eso, bueno, no es para mí, no funciona, el sistema, la culpa afuera. Bueno, uno tiene que también ver en lo que quizás no estás tan fortalecido y tratar de mejorar para encontrarle la vuelta. Porque sin dudas, este es una profesión / negocio de la cual se puede vivir muy bien, pero con estructura y con sistema, o sea, organizándolo. Sí, sí. Lo que falta generalmente es eso, es la conciencia sobre la necesidad de armar un sistema de laburo, un sistema de trabajo. Que no digo que nuestro sistema tenga que ser el único, no tenemos la verdad absoluta, tampoco es magia, ¿no? O sea, lo que nosotras hacemos básicamente es un poco de administración de empresas aplicado a un estudio jurídico. Lógico. No explicamos qué es DAE. Estamos hablando de DAE. No, y en ningún momento... lo presumimos. Vayan a las redes. Sí. Nueva Abogar. @Nueva Abogar y ahí van. Bueno, pero básicamente es esto, es de abogado a empresario, ¿no? Es transformar la forma de trabajo de lo que es ser simplemente un profesional independiente que se ocupa de absolutamente todo a poder tener un sistema, un equipo, una estructura que te permita trabajar mejor. Vivir mejor, cobrar mejor, ¿no? Y prestar un servicio mejor también, porque... Sí, sin dudas en esta pregunta que nos hacemos una vez por mes de qué es lo que... bueno, yo lo sigo eligiendo, Hoy me sigue gustando, me sigue entusiasmando, me frustro en situaciones y no estoy diciendo que sea fácil,
porque sin dudas no es fácil, pero lo sigo eligiendo. Entonces, creo que lo importante en todo esto es tener muy en claro a dónde uno quiere llegar, cuáles son tus objetivos, qué es lo que te gusta, cuál es tu meta, ¿sí? Si vos tenés eso en claro, creo que el resto se puede ir acomodando. Tenés que encontrar el camino, tenés que encontrar la forma, tenés que encontrar el método que se adapta a vos, pero si tenés eso en claro, creo que es posible, o sea, vencer la frustración. Sí. Bueno, la parte emocional igual se labura también todos los días. A nosotras nos cuesta bastante, porque en algunas cosas... 20 años de terapia nada más. En algunas cosas somos parecidas, somos muy ansiosas. Ansiosas, sí. Somos muy ansiosas. Sí. Pero bueno, la ansiedad es uno de los males de la época, ¿no? Creo que todos somos muy ansiosos también, ¿no? Todos queremos lo inmediato. Bueno, cada uno con su problema, viejo. O sea. Podemos revelar que el otro día encontré las metas. Ah, ¿de este año? Las que habíamos, viste que yo no me acuerdo cómo fue que no teníamos en ese momento un papel, nos juntamos y lo notamos así nomás, creo que en este mismo cuadernito, y yo le arranqué la hoja y vos me dijiste, esta hoja se va a perder, y vos le sacaste una foto, la encontré, estaba guardadita ahí en el estuche de mi otra computadora, y la primera, ¿cuál era? ¿Qué? No entrar en pánico. No entrar en pánico, es verdad. Este año nos pusimos como meta algo muy importante con nuestra mentalidad, que es no entrar en pánico. Sí, somos personas que nos cuesta celebrar los logros. Nos cuesta. ¿Qué tenemos para mejorar nosotros? Estamos haciendo terapia en vivo, me encanta. Es terapia. Nos cuesta mucho celebrar reconocer, reconocernos. Como sentarnos a decir, che, mirá esto. Qué bueno, mirá lo que logramos. Como que somos muy pujantes, vamos muy para adelante, pero nos cuesta sentarnos y decir, bueno, mirá todo lo que construimos. Sí, y a la misma vez cuando un platito dejó de girar un poquito, estamos haciendo como tiqui, tiqui, tiqui. Cuando hay uno que empieza a tambalear, ya crisis, todo mal, nos fundimos. Este año estuvimos mucho mejor con las crisis. Sí, estuvimos mejor porque venimos coacheándonos. Tipo, calmate, calmate, bajá. Sí. Pero es nuestra gran debilidad. Sí, creo que, bueno, muchos se van a sentir identificados con eso, ¿no? El hecho de, bueno, lo hemos hablado también con nuestras alumnas, ¿no? Que quizás un mes no te va tan bien y decís, bueno, no puedo hacer nada, no puedo crecer, me fundo. También somos muy conservadoras a veces con el dinero, con las inversiones. Es todo un... Sí, es un desafío. Esos son los grandes desafíos que nosotros nos pusimos para este año y creo que igual los vamos sobrellevando, bastante bien. No solas, siempre buscando ayuda, buscando consejos, buscando bueno, en eso también cambiamos un montón. Muchísimo. Y creo que también lo trabajamos mucho, ¿no? Con nuestros alumnos de que se animen a pedir ayuda. O sea, no tenés por qué saber todo. También está eso, ¿no? Sos abogada, tenés que saber todo. ¿Por qué tenés que saber todo? No sé. Todo tenés que saber cómo llevarlo. Entonces, no tenés que saber todo, aceptemos eso y cómo hacemos para... o aprender o delegarlo. O sea, tenés esos dos caminos siempre. O aprendés a hacerlo vos y lo absorbés o buscás a alguien que lo haga por vos. Bueno, hay que ir buscando también el equilibrio ahí. Pero el pedir ayuda, el seguir capacitándote constantemente... Sí, esa omnipotencia hay que trabajarla y además que... Es mucho más fácil cuando alguien que es experto en un tema te lo explica y vas como del caminito, después dices, ay, qué bueno, ¿por qué no lo hice antes? Sí. Pero bueno, hay que trabajarlo y también permitirse la ayuda de alguien más y estar en paz con que no tenemos que saber todo. Sí. ¿No? O sea, eso me parece algo muy importante también para resaltar en la mentalidad. No tenemos por qué saber todo. Está bien que sea así. Sí, aprender a decir no sé. Es fundamental. No sé, no lo sé, déjame que lo averigüe, que lo trabaje. Sí, y esto que pasa mucho al inicio, ¿no? De la profesión, de las entrevistas. No, bueno, quiero saber de qué se trata porque si hay algo que no sé en la entrevista... Mira, si vos tenés la seguridad de la captación, si sabés captar, si sabés venderte, si sabés cómo es la entrega de tu servicio, qué tipo de profesional sos, no vas a tener ningún inconveniente a decir de salir de una situación de desconocimiento en una entrevista. Sí. Porque al cliente le podés decir, mira... lo voy a estudiar, lo voy a investigar, mañana te doy una respuesta, te mando un informe. Lo decís de una manera que el cliente no lo va a tomar mal. Pero bueno, eso también se aprende. Todo se aprende, es experiencia, sí. Obviamente es más sencillo cuando tenés una guía, ¿no? Tenés una guía, sea porque tenés una estructura, porque trabajás dentro de un estudio
en donde tenés algún referente, o sea porque estás en un programa, por ejemplo, y tenés en dónde respaldarte y quien te acompañe y quien te escuche. Los abogados tendemos a creer que estamos re solos, estamos un poco solos. Creo que esto está cambiando y eso está bueno, porque también antes había como una lectura de que entre colegas éramos competencia, sigue estando, pero me parece que se está de alguna forma corriendo un poco el eje desde ahí. Creo que también está en uno poder trabajarlo de esa manera. A mí me gusta mucho poder trabajar con el colega de la contraparte tirando para el mismo lado, ¿no? Es espectacular cuando encontrás a alguien que está en tu misma sintonía de querer conciliar, de querer arreglar, y bueno, ahí te das cuenta que trabajás de otra manera. De realmente querer solucionar la cuestión, y te das cuenta al toque, pero bueno, también eso al principio creo que hay algo entre el ego que se juega y esto del que necesito saber todo y que el colega es contraparte y entonces es el contrario y es el enemigo y que no sé qué, que si lo llevas a lo que es una negociación, perdés. Sí. Perdés porque te pones en una postura totalmente intransigente, porque lo único que haces es entrar en una lucha de poder con el otro. Sí. Las contrapartes son ellos igual, no nosotros. Son ellos, sí, o sea, son ellos. Y nosotros lo mejor que podemos hacer es no comprar, y no porque no le creemos a nuestro cliente, por supuesto que muchas veces sí, y por eso, porque empatizamos, porque les creemos y porque creemos que es una causa noble para defender, es que elegimos representarlos. Pero si vos te lo tomás a título personal, fuiste. Sí. La verdad, porque imagínate que por empezar la vas a pasar muy mal. No vas a poder dormir a la noche, vas a estar angustiado. Y además no vas a obtener una buena negociación. Por eso contratan a un profesional para que sea objetivo, ¿no? Y creo que también dijiste una cosa muy interesante en esto. Elegís representarlo. Y esto creo que también es algo que nos pasa a los abogados. La mayoría de los abogados no se plantean poder elegir al cliente. Claro. Es como que, bueno, es el cliente que hay, listo. Es lo que hay. Y hay que tomar todo. Y hay que tomar absolutamente todo. No importa si le creo, si no le creo, si va bien con mi moral, con mi ética, con mis convicciones, no me interesa. Y es muchísimo más difícil representar a alguien con el cual no empatizás. Que nos pasa a veces, ¿no? Que a veces uno le pifia también. Uno a veces cree, tenés la entrevista y crees una cosa y a medida que vas conociéndolo al cliente, a veces te sorprendes, te das cuenta de, uy, no, mirá, en verdad esta persona no está buscando lo mejor para su familia, por ejemplo, ¿no? No está queriendo cuidar a sus hijos, está queriendo destruir a su ex. A veces esas lecturas son muy fáciles y aparecen rápido y otras veces están más tapaditas. Entonces, bueno, creo que también esto, el derecho a renunciar, el derecho a poder elegir, decir, no, hasta acá llego y priorizar la salud mental. Vamos a hablar después en otro capítulo de salud mental en los abogados. Priorizar la salud mental, yo creo que está tan en crisis la salud mental a nivel social, pero bueno, en los profesionales, que es con quienes nosotras trabajamos, lo vemos mucho, que después repercute en la autoestima. Total. Y eso te lleva a trabajar mal, es todo un círculo vicioso. Es todo un círculo. Y es complejo porque aparte, cuando no nos animamos a renunciar al patrocinio de personas que nos hacen mal, seguimos recibiendo maltrato y eso nos hace sentir mal y también nos hace sentir culpa, porque si no le estamos encontrando una vuelta económica a la profesión, renunciar a un cliente, aunque te haga mal, decís, bueno, entre que me está yendo mal, voy a renunciar también a estos honorarios. Entonces, ahí se hace todo un combo muy perverso para el profesional y se complica. Sí, termina siendo agobiante. Y yo creo que la gran mayoría de los colegas, me atrevo a decir, que han pensado más de una vez en patear el tablero y ponerse cualquier cosa. Dedicarse a vender ballenitas, porque entre lo mal que ganás muchas veces y lo difícil que se torna, lo hostil que se torna a veces la profesión, si no le encontrás la vuelta, no te da mucha motivación para seguir, ¿no? Entonces, para mí, y creo que lo mencionaste antes, la diferencia de lo que nosotras logramos hacer tuvo que ver con poder identificar qué es lo que queríamos. O sea, tener como ese faro, ese faro de, bueno, ¿qué es lo que quiero? Quiero esto. Y eso bien presente y como ponértelo en un cartel, no sé, colgátelo en un pizarrón gigante enfrente tuyo todos los días y andá hacia ahí. Y todo lo que no esté alineado con eso, chau.
Pero bueno, fue también un trabajo de muchos años. Nosotras vemos también que los colegas, hay algo que cuando ingresan a DAE les sucede, es empezar a cambiar la cabeza y a darse cuenta, primero, de que todos estábamos en la misma, de que todos pasamos por esos lugares, por esos mismos dolores, y que se pudo hacer algo distinto y eso les da, ¿no? Como, bueno, una esperanza. una luz en la oscuridad. No, yo creo que está bueno para ir cerrando este primer episodio de la vuelta de este podcast. Está bueno que los que nos escuchan del otro lado puedan llevarse como esta tarea, ¿no? Anotar quizás su objetivo. Sí. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Pero ¿qué querés? No es ¿qué quieres? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué es lo que querés? La persona que se estaba graduando allá hace unos años atrás, con el título en la mano y creyéndose que se llevaba el mundo por delante. Esa persona, ese vos. ¿Qué querés? ¿Qué quería? ¿Y ¿Qué cómo, se imaginaba de la profesión? ¿Cómo te ves, no? Esa misma pregunta que nosotros nos hicimos tiempo atrás. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Te ves haciendo lo que estás haciendo ahora? Bueno, anotalo, seguilo y nos cuentan. Y nos cuentan. Me encantó. Bueno, nos pueden seguir en @nuevohogar en todas las redes sociales. @abogandofamilias. @abogandofamilias, si quieren contenido jurídico, y lo otro es contenido para colegas. Para colegas. Bueno, adiós. Nos vemos